Dios está en medio nuestro. Él es digno de ser glorificado. Nadie más. Solo nuestro Dios, solo nuestro Señor, solo nuestro Rey. Y nosotros podemos estar felices y seguros en esa realidad. Amén. Cuando nos rendimos completamente al Señor. Amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. El Salmo 33, verso 6. El tema de este mensaje en esta mañana que quiero que usted... Wow, hay una verdad poderosa. Esto de aquí es algo que el Señor viene resonando en mi corazón tremendamente. Y hay muchos detalles y profundidades que en un domingo no alcanzaríamos a hablar la riqueza de esta palabra. Por eso quizás tomemos varios domingos, pero vamos a profundizar aún más en el estudio sólido de Victoria los días martes que tenemos a las 7 de la noche, el estudio sólido. Por eso le llamamos su estudio sólido, porque es un estudio práctico y sólido para aquel que quiere servir al Señor. Y el tema de este mensaje es hablando como el cielo habla. Hablando como el cielo habla. Las palabras, nosotros conocemos las palabras, son parte de nuestro vocabulario día a día. La palabra es esa unidad lingüística que conforma y sobre la cual se desarrolla la comunicación. Las palabras son símbolos, las palabras son símbolos auditivos, visuales, ¿verdad? Auditivos porque los escuchamos, visuales porque los podemos interpretar al encontrarlos en un documento, en un libro, las palabras. Pero el tema de este mensaje es hablando como el cielo habla, porque Dios no quiere que hablemos común, normal. Dios quiere hacer una metamorfosis, una transformación de nuestra forma de hablar, de nuestras palabras. Porque esa es la herencia que recibimos en Cristo Jesús. La herencia de la salvación es que se nos dio el Espíritu de Dios, y por lo tanto el Espíritu de Dios no habla común. Yo quiero que vea, mire el poder de la palabra de Dios. La palabra para Dios. ¿Qué es la palabra para Dios? Salmo 33, 6. Amén. Salmo 33, 6. Por la palabra. Esa palabra que está allí es la palabra hebrea dabar. Dabar, por la palabra, por el dabar del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por la palabra que dio el Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento que salió de su boca creó todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos, todas las inmensidades que contemplamos, que se va descubriendo poco a poco. La ciencia cada vez descubre más galaxias, planetas, y todo ese ejército de cuerpos celestiales. ¿Cómo fue creado? Dice, por la palabra del Señor, por el aliento que salió de su boca. Para Dios la palabra, ¿qué es? Es el aliento que crea las cosas. La palabra es el aliento de Dios, su espíritu. Su espíritu, la palabra que Él habla, contiene poder creativo, contiene vida. Cuando Dios habla, yo sé que tú y yo estamos acostumbrados a hablar, y hay algunos que quizás hablan hasta por los codos, pero Dios no pierde una sola de sus palabras. Cada palabra que sale de la boca de Dios es poder creativo y da vida. Cada palabra que sale de Dios. En Génesis 1, no los vamos a leer, pero vemos cómo Dios creó todas las cosas. ¿Cómo? Mediante su palabra. Y dijo Dios, manifiéstese la luz, y la luz se manifestó. Y dijo Dios, y cada cosa fue creada ¿a partir de qué? ¿Qué hizo Dios? Dígame usted, ¿qué fue lo que hizo el Señor para crear todas las cosas? Él dio la palabra. Él envió la palabra. La palabra va unida al aliento. Cada vez que nosotros hablamos, no solamente gesticulamos nuestra boca para poder pronunciar las palabras, sino que va un aliento. Pues cuando Dios habla, su aliento, que es su espíritu, el aliento es el ruach, el espíritu de Dios. Ese aliento crea las cosas. El aliento de la palabra de Dios. Eliú, que era un amigo de Job,
que luego al final del libro lo confronta a Job. Este hombre reconoce en su conversación con Job que somos hechos por el aliento de Dios. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el Ruach de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es decir, usted y yo existimos gracias a la palabra que salió de su boca. ¿Cómo es que vinimos a la existencia? ¿Cómo es que se crea la vida? Bueno, para que la vida exista solamente necesitamos que Dios hable. Solo necesitamos que Dios hable y Dios crea vida. Las palabras de Dios, yo quiero decirle, por favor, no son pronunciaciones simples o sonidos simples. Las palabras que salen de la boca de Dios llevan su vida y determinan el curso de todas las cosas. La palabra de Dios determina lo que es, determina lo que debe ser la palabra de Dios. Eso es cada palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta dice: pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es la palabra escrita, el escrito está, dice, ninguna profecía de esta escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra que nosotros tenemos es una palabra que salió de la boca de Dios por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habló esta palabra, el aliento de su boca habló esta palabra. Y no es un asunto de interpretación personal, es un asunto de que su Espíritu la interpreta. Su Espíritu que mora en nosotros es el que interpreta su palabra. Pero algo importante acerca de la palabra del Señor es que cada palabra que sale de Dios no solamente crea, da vida. Cada palabra de Dios, escúcheme, es infinitamente pura. Tristemente vivimos en un medio donde la palabra está devaluada. La palabra tristemente no sirve. Por eso es que tienen que existir tantos documentos y firmas y papeles. ¿Por qué razón? Antes no existía nada de eso. Antes se honraba quizás un poco más la palabra, porque la palabra que se daba era la palabra que valía. Tristemente, hoy la palabra no tiene peso. ¿Sabes por qué? Porque tristemente el sistema ha influenciado y el espíritu de este mundo es un espíritu de engaño y mentira, y la palabra no vale nada. Pero déjame decirte, con Dios no es así. Codea es más al que está a tu lado y dile: con Dios no es así. Cada palabra de Dios cada palabra es Dios mismo, porque crea, da vida, y déjame decirte, es pura, es limpia. Esto es lo que dice el Salmo 12. Dice el versículo 1: salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles, anota ahí si quieres, encima de la palabra fieles en tu Biblia, los confiables, los verdaderos, desaparecen de entre los hijos de los hombres. Esto es tremendo. Ya David vivía lo que nosotros vivimos hoy día. Ya no hay quien sea confiable. Ya no hay quien sea verdadero. Estamos acostumbrados a un sistema de engaño y mentira, y mentimos fácilmente. Torcemos la verdad. Versículo 2 dice: falsedad. ¿Qué es falsedad? Cosas falsas, vanas, habla cada uno a su prójimo. ¿No está describiendo la condición del mundo hoy? Falsedad, habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Déjame decirte, si hay algo que decir contundentemente hoy en esta mañana, es esto: Dios es un Dios de verdad y no existe la mentira en Dios. Por lo tanto, yo no sé si tú te estás deleitando en la mentira y se te ha hecho un hábito el mentir y mentiritas blancas, piadosas, pero mi Dios es un Dios de verdad. En mi Dios no hay falsedad. Y yo quiero decirte, si tú pusiste tu confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, ese mismo espíritu de verdad te habita. Y no podemos entristecer al Espíritu de Dios con el engaño, con la falsedad, porque ese es el sistema. Falsedad, habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros.
con doblez de corazón, labios lisonjeros, ponle atención, labios lisonjeros y doblez de corazón. ¿Qué es eso? Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Halagos con la lengua, pero el corazón es distante. Se muestra un mensaje, se da un mensaje quizás de estoy complacido contigo, pero en mi interior te rechazo. Eso es lisonja. Y Dios aborrece ciertamente todo eso. Esa no es la herencia nuestra. Esa no es la herencia del pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Corte el Señor, Jehová, corte todo labio lisonjero. Wow. La lisonja no es de Dios, ni la podemos tolerar. Adulaciones, halagos que no se conectan a la realidad espiritual que llevamos dentro. Eso no puede ser parte. Corte el Señor. Ese es un juicio de Dios. El Señor corta todo labio lisonjero. La lengua que habla con exageración. Dile, no seas exagerado, porque eso no va con Dios. Dios es un Dios que lo que habla, tú tienes que tener la certeza. Lo que Dios dijo no es más ni menos, es lo que es. Y Dios no tolera eso. Dios no tolera la exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Hay mucha gente que dice, me basta mi lengua, y con mi lengua engatuso a todo el mundo, y con mi lengua hago y deshago. ¿Qué dice? El Señor cortará a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Fíjate, la persona que hace de su lengua su Señor y su amo, Dios deja de ser Señor en esa vida. Dios no gobierna y no señorea en ese corazón. Este tipo de palabras, estas palabras de falsas, mentiras, labios lisonjeros, doblez de corazón, todo eso, exageración, todas esas cosas, ¿sabes lo que producen? Muerte. Dice el libro de Proverbios, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y muchas veces los cristianos están declarando muerte por medio de sus palabras. Falsedad, lisonjas, exageración, mentira, engaño. Dice, muchos están afligidos y en gran necesidad porque han sido heridos por causa de estas palabras. Mira, cuando Dios habló en el inicio, todas las cosas, la tierra que estaba desordenada y vacía, vino a un orden, vino a una belleza sin igual. Y dice Dios que después de haber dicho las cosas, después de haber hablado, vio Dios que todo era bueno. Con la palabra podemos ordenar el caos alrededor nuestro, o con nuestra palabra podemos hacer peor el panorama. Vivimos en un mundo sí caído, un sistema antagónico a Dios, situaciones que día a día nos molestan, nos incomodan en nuestras familias, en nuestros círculos, pero no hemos entendido que la forma en cómo Dios opera para que las cosas vengan al orden es por medio de la palabra de Dios. Si nosotros entendemos el valor de la palabra, el poder de la palabra, entonces vamos a ordenar el caos alrededor nuestro. Si tan solo entendieras esta mañana que el caos de tu matrimonio tan solo se arreglaría si tú cambias tus palabras y tomas las palabras de Dios. Que tan solo el caos en nuestra sociedad se arreglaría si nosotros hablamos las palabras que vienen de Dios. Pero mira lo que dice el Señor, versículo 5, por la desolación del afligido, porque tristemente las palabras han afligido a muchos. Mucha gente alrededor tuyo, tú no lo sabes, pero han sido heridos por causa de tus palabras. Y no te estoy diciendo, cuidado la lisonja, o cuidado con querer cambiar lo que es por lo que no es. Pero ciertamente nuestra boca, nuestra lengua puede ser un arma de muerte. Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice el Señor, por la desolación de ese afligido, esa persona que fue afligida por causa de esas palabras, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, y yo lo pondré en la seguridad que anhela. ¿Sabes a quién
Dios va a levantar por causa de que Él está indignado contra las palabras incorrectas, falsas y engañosas. Dios va a ir y levantar al menesteroso, al afligido que fue afligido por causa de toda palabra maldicha. Las palabras pero del Señor, miran lo que dice el verso 6, pero las palabras del Señor, a diferencia de las palabras del sistema, ¿qué son? Palabras puras. ¿Podemos poner los versículos? Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmo 12, verso 6. Plata probada en un horno de tierra, en un crisol, 7 veces refinada. Para que tú y yo entendamos, ¿sabes lo que está diciendo Dios? Imagínate los métodos de purificación más desarrollados, más tecnificados que hayan. La palabra de Dios ha pasado por todos esos filtros. Así de pura es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, Dios no tiene error, Dios no tiene equivocación, Dios no tiene desaciertos cuando Él habla, porque su palabra es pura. Su palabra es ciertamente pura. Tristemente, en el sistema en el que vivimos, las palabras son un medio de falsedad, mentira, engaño. El sistema caído de este mundo ve las palabras como una forma de aprovecharse del otro, prevalecer contra los demás. ¿Para qué utiliza el mundo las palabras? El mundo utiliza las palabras sin entender que las palabras son fuente de vida o muerte. Y cuando tú hablas engaño, entonces estás hablando muerte. Cuando exageras, estás hablando muerte. Cuando mientes, estás hablando muerte. Cuando haces una expresión de halago, pero en tu corazón hay odio o indiferencia o amargura, esas palabras son palabras de muerte. Son palabras que destruyen. Estas son palabras contaminadas. Las palabras del Señor, en cambio, son palabras puras. Sin embargo, las palabras de nuestro Dios son palabras puras, tan puras que para que nosotros lo entendamos es como si hubieran sometidas sus palabras a los más altos procesos de purificación. Ahora yo quiero dejarte saber algo que no sé si tú lo sabías, pero las palabras de Dios se pueden leer a través de 2 libros. Hay 2 libros que contienen las palabras de Dios. El libro, el escrito está, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y hay otro libro que habla las palabras de Dios, y ese libro se llama el libro de la creación. Todo lo creado testifica sin palabras de nuestro idioma el mensaje del Dios poderoso. Y nosotros, como pueblo que recibió el Espíritu de Dios, tenemos la oportunidad de poder entender el mensaje de Dios en estos 2 libros. El libro del escrito está y el libro de lo creado. Vamos al Salmo 19, mira lo que dice el versículo 1, Salmo 19. Vamos a ver la primera parte de ese salmo respecto al libro de la creación. Y vamos a ver cómo se lee, cómo se entiende ese libro, el libro de la creación. Mira el primer libro, el libro de la creación, versículo 1, dice: los cielos proclaman. ¿Qué es proclamar? Es contar, anunciar. Los cielos, el firmamento, proclaman la gloria de Dios. Los cielos están dando un mensaje. Y no sé si saliste hoy día y te diste cuenta del mensaje que están hablando los cielos. La gloria de Dios. Cuán glorioso es Dios. Cuán glorioso es nuestro Señor. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ahí está el mensaje. ¿Lo viste? El cielo, el firmamento, lo infinito del firmamento. Todo el ejército del cielo te está dando un mensaje. Solamente los entendidos podrán entender el mensaje. Ese mensaje es: nuestro Dios es grande, nuestro Dios es glorioso. Por el Espíritu de Dios podemos leer ese libro. Ojo, sin el Espíritu de Dios, cuando tú vayas a leer el libro de la creación, te vas a perder en entenderlo. Eso es lo que ha pasado con la falsa ciencia. Hay una ciencia verdadera, hay una ciencia falsa. La ciencia falsa, porque no tiene el Espíritu de Dios, porque no quieren rendirse a Dios y reconocerlo a Dios como la fuente y el centro. La falsa ciencia dice: no existe Dios. No están leyendo el libro, no pueden entenderlo.
Y es por eso que sacan el dios sol, la diosa luna, la diosa tierra y tantas cosas, y la evolución. Y cuán perdidos están. ¿Por qué? Porque no pueden leer el libro. Pero si tú lees correctamente el libro de la creación, tú quedarías humillado y rendido. Señor, gracias, porque ese cielo que hoy me cobija, ese cielo anuncia que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios glorioso y que nadie es como tú, Señor. Los cielos proclaman, los cielos anuncian la obra de sus manos. El versículo 2 dice: un día transmite el mensaje al otro día. ¿Te das cuenta? ¿Sabías que el día de ayer le transmitió un mensaje al día de hoy? ¿Escuchaste el mensaje? Un día transmite el mensaje al otro día, y la noche transmite el mensaje a la otra noche. Cada día tiene un mensaje de Dios. Cada noche tiene un mensaje de Dios. ¿Estás entendiendo el mensaje de Dios? ¿Estás escuchando el mensaje de Dios? Porque Dios habla, y cuando tú te alineas a la frecuencia de su voz, déjame decirte, tu vida cambia, porque su palabra es creativa, su palabra da vida, su palabra da poder y su palabra es pura. Y eso nosotros tenemos que abrazarlo y entenderlo, iglesia del Señor, que Dios, las palabras no son cualquier cosa. Para Dios su mensaje, su palabra. Pero mira lo que dice: un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¡Wow! ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Cada noche yo quiero detenerme. ¿Qué le dice esta noche a la otra noche? Que nuestro Dios es eterno. ¿Sabes qué le dijo la mañana de ayer a la mañana de hoy? Dios seguirá siendo fiel en este día. Dios seguirá reinando en este día. Y mañana lunes, mi Dios seguirá en el trono. Y cada gobernante es un instrumento en sus manos. A lo que Él quiere lo inclina. Porque mi Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, iglesia. No hay mensaje, dice el verso 3. No hay palabras. En otras palabras, tú no lo escuchas. Oye, pero yo no escucho qué es lo que le dice el día al otro día. Yo no escucho eso que tú estás hablando. Es que no se hablan con este idioma. No hay mensajes, no hay palabras. No se oye su voz. En el original de este verso dice así: no existe discurso ni idioma en el cual no se oiga su voz. Indistintamente del idioma que tú hables, de la lengua que tú hables, el mensaje se puede entender con un espíritu rendido a Dios. Un espíritu deleitado en Dios. Ese es el mensaje, esas son las palabras de Dios. Verso 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo salieron sus palabras. Aleluya. Ese libro dice que su voz salió por toda la tierra, hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Y qué es lo que hace la ciencia? La verdadera ciencia lo que hará es, los verdaderos científicos lo que harán es discernir el mensaje de Dios al detenerse a contemplar la creación. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre rendido a Dios? Cuando va a ver el libro de la creación, ese hombre que lee ese libro de la creación es un científico. Los científicos verdaderos, no los falsos, los verdaderos, los que entran sin prejuicios, los que entran con una mente clara en que Dios es la fuente, cuando van al libro de la creación, sacan las conclusiones, las leyes físicas, las leyes matemáticas, las leyes químicas, porque todo es una lectura del libro de la creación. Y todos esos son los juicios que salieron de la boca de Dios. ¿Sabías tú? Así que si tú eres no, a mí no me gusta la ciencia. Oye, cuidado, la ciencia da testimonio de Dios. Y nuestros hijos, los muchachos, los jóvenes deberían amar la ciencia, porque es leer el libro de la creación de Dios. Cuando tú lees una ley física, estás leyendo un versículo del libro de la creación. Cuando tú lees los enunciados matemáticos, los teoremas, ¿qué estás haciendo? Leer el libro de la creación. Dios es el que está detrás de todo eso. Y de él salió de su boca salieron todas esas leyes. Y esto es lo que dice: por toda la tierra salió su voz,
y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo, mira, allí en los cielos puso un lugar para que more el sol, dice él. Como un esposo, pone la comparación, ¿no? Ese esposo que sale de su alcoba en la mañana, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos sale y su curso hasta el otro extremo de ellos. Para nosotros sale del oriente y luego el sol lo vemos en el occidente, ¿verdad? Y nada hay que se esconda de su calor. Esto es ciencia. Esto es Dios dando testimonio. Ahí está el mensaje de Dios, ¿lo viste? Ahí está el mensaje de Dios. Nada hay que se esconda de su calor. Ahora muchos dirán, no, pero pastor, eso está mal, porque ya la ciencia ha descubierto que el sol no es el que se mueve, sino la tierra es la que se mueve. Yo puedo decirte, estudié matemáticas y física, y en matemáticas y física hay un concepto que se llama los ejes de coordenadas de referencia. El movimiento es relativo según dónde ponemos el eje de coordenadas, el X, Y, Z. Si el eje de coordenadas de referencia lo ponemos en el Sol, entonces la Tierra se está moviendo alrededor del Sol con respecto al eje. Pero si el eje de referencia lo ponemos en la Tierra, el Sol se está moviendo respecto a la Tierra. El eje de coordenadas de referencia. Así que cuando Dios habla, Él no es que está equivocándose, Él está hablando porque la tierra es la morada de su creación. Y dice, lo más precioso de su creación fue el hombre. Por lo tanto, Dios siempre lo mira con respecto a lo que Él considera precioso. Por lo tanto, para Dios, la tierra es el centro de su atención porque allí puso al hombre. Y para Dios, entonces, el eje coordenado de referencias, ¿dónde está? En la tierra. Entonces yo puedo decir que existe movimiento relativo del sol respecto a la tierra, y podemos cambiar el eje a cualquier parte y el movimiento va a cambiar. Un poco ahí, espero que no se hayan perdido en esa explicación, pero yo sé que los que leen el libro de la ciencia me entendieron. El libro de la creación, amén. Ahora, el versículo 7 es el segundo libro, y es el libro que tú no puedes entender, el de la creación, si este libro no está en tu corazón. Te vas a estampar, te vas a tropezar, y es por eso que muchos fracasan, por causa de que ignoran el escrito está. Versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios? Perfecta, que restaura el alma. Cuando Dios habla, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro porque hace sabio al sencillo. Aleluya. Esta palabra es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque restaura el alma. Dios mío, abre nuestros corazones siempre a tu palabra. Ayúdanos a discernir siempre tu palabra. Cuando venga un enviado tuyo, enséñanos a entender tu palabra y a discernir tu palabra, porque tu palabra es perfecta, restaura el alma. Tu palabra es perfecta porque hace sabio al sencillo. El sencillo, el simple, cobra sabiduría por su palabra. Ese es el poder de nuestro Dios. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. ¿Tú quieres alegrarte de verdad? Dile al Señor, Señor, yo quiero entender tu palabra. Abre mis ojos para entender tu palabra, para entender tu ley, porque ellos alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, tan puro que los ojos oscuros se alumbran. Alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todo lo que Dios dice es justo y verdadero, aun cuando vaya en mi contra. Si Dios lo dijo, así es. Si Él habló, eso es. Porque así de justos son sus juicios. Pero mira, Él está viendo algo que quizás tú y yo no lo vemos a diario. Pero mira lo que Él está diciendo en el verso 10. Deseables son, Señor, yo deseo tus juicios más que el oro. Más que el oro. Si yo digo, estamos repartiendo unos lingotes de oro allá a la salida, ¿cuántos desearían estar ahí en primera fila y no perderse el regalo?
Pero el salmista dice: Señor, yo he descubierto algo. Tus juicios, tus palabras son más deseables que el oro. Más deseables que el oro. Es decir, hey, no procures el oro, procura su palabra. Desea su palabra. Nunca te desgastes por oro, desgástate por el consejo de su palabra. Y vas a ver la ganancia eterna, la ganancia verdadera. Sí, más que mucho oro fino, no cualquier oro. Son deseables más que el oro fino, oro aquilatado. Más que el oro aquilatado son deseables sus mandamientos. ¿Has descubierto la dulzura de su palabra? Su palabra es dulce. Es dulce de verdad. Ahora, mira lo que dice el verso 11. Además, tu siervo. ¿Cuántos son señores aquí? ¿Cuántos son siervos? Amén. Hemos rendido nuestras vidas al Señor. Mira lo que dice. Tu siervo, Señor, tu siervo, Señor, tu siervo es amonestado por ellos. Es amonestado por tus mandamientos. Ese es un corazón verdaderamente humilde. En guardarlos hay gran recompensa. Un siervo de Dios declara esto: Señor, yo no puedo vivir sin tu amonestación. ¿Sabes qué? Y este mensaje es para incluso mis hermanos en línea, que no los saludamos hoy día. Bendecidos, y todos los hermanos que están viendo la grabación, escúchenme. Hay muchos hombres, y cuando estoy hablando ahorita a hombres, no me refiero a las mujeres, mayormente hombres, varones. Escúchame, hay muchos hombres que el orgullo se ha apoderado de sus corazones, no les permite someterse a la amonestación de la palabra del Señor. Y por lo tanto, huyen porque tienen miedo a la reprensión. Y esto pasa mucho en el hombre, también pasa en la mujer, pero sobre todo en los hombres. Y hay muchos hombres que prefieren vivir y su hogar está necesitado, su hogar está continuamente está enfrentando desafíos. Y el hombre, por orgullo, no quiere someterse a ser amonestado por la palabra del Señor. Y estos hombres no saben que están haciendo mucho daño a sus esposas con su orgullo, con su arrogancia, por no permitir que la palabra de Dios te amoneste, que la palabra de Dios te reprenda. Pero mira lo que dice, mira la actitud del salmista. Señor, yo no puedo vivir sin tu amonestación. Amonéstame, Señor. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Tú quieres caminar y no te das cuenta que estás lleno de errores y quieres caminar la vida sin la amonestación de la palabra del Señor. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Son puntos ciegos, no te vas a dar cuenta de ellos. Necesitas a alguien que venga y te diga: mira, te amo. Y el consejo de Dios es este: ríndete a la palabra y el Señor te levantará. Humíllate, ponte de acuerdo con Dios y Dios te restaurará. Hombres, escuchen este consejo: pide la ayuda. No te creas sabio en tu propia opinión. Mira lo que dice: absuélveme, Señor, de esos errores que me son ocultos. Señor, por tu reprensión puedo conocer mis errores ocultos. Por tu palabra es tan poderosa que tu palabra me permite conocer esos errores que me son ocultos. Guarda también a tu siervo, mira, de pecados de soberbia. ¿Qué es lo que nos impide recibir la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos impide discernir la voz de Dios? La soberbia, el orgullo, la arrogancia. Humíllate, hombre, hoy ante Dios. Humíllate ante el Señor. Ven, busca gente piadosa, verdaderamente de Dios, y humíllate y pide el consejo. Dime cuáles son mis errores ocultos. ¿Qué puedes ver de mis errores ocultos? Y guíame. Termina diciendo que no se enseñoreen de mí. Muchos cristianos están perdiendo su vida por causa del pecado de orgullo y soberbia, que no les permite humillarse para pedir el consejo de Dios. Porque tienes miedo a ser amonestado. No le tengas miedo a la amonestación. Tenle miedo a vivir sin darte cuenta de los errores ocultos. A eso tenle miedo. Pero para eso Dios nos dejó su palabra. Acércate a hombres de Dios. Deja que su palabra te confronte, te anime, te edifique.
Pero no permitas que la soberbia te aleje del consejo de Dios solamente por miedo a ser amonestado. Continúa diciendo, seré íntegro, entonces yo seré íntegro. Que la palabra íntegro es perfecto, maduro. Entonces, cuando yo me someto, Señor, a la autoridad de tu palabra, cuando tú me amonestas, cuando tú a través de tus hombres me amonestas a mí para caminar en el camino, yo seré maduro, perfecto. Esos son los hombres que Dios está buscando. No los hombres inmaduros, los hombres maduros, aquellos que se someten al consejo de Dios y su palabra. Seré absuelto de gran transgresión. Versículo 14, mira cómo termina este maravilloso salmo. Sean gratas las palabras de mi boca. Si Dios habla palabras que son oro, ¿cómo deben ser tus palabras? Tus palabras deben ser gratas para Dios. Si el Dios que nos amó y nos salvó habla oro, tú no debes hablar como el sistema habla. ¿Qué habla el sistema? Miedo. ¿Qué habla el sistema? Crisis. ¿Qué habla el sistema? No se puede. Tú no puedes poner esas palabras en tu boca. Sean gratas las palabras de mi boca. Tú no tienes que hablar conforme el sistema, habla conforme Dios habla. El mundo habla miedo, a ti no se te permite hablar miedo. El mundo habla desastre, tú no hablas desastre, a menos que seas del mundo. Pero si tú eres de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Por lo tanto, tus palabras tienen que ser oro. Tus palabras tienen que ser puras. Tus palabras tienen que ser edificación. Tus palabras sean gratas. Y la meditación de mi corazón también, dice, delante de ti. Gratas mis palabras, gratos mis pensamientos. Las palabras de hechos empiezan a ser gratas cuando tú cambias tus pensamientos, cuando tomas los pensamientos de Dios. Cuando tus pensamientos son gratos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. El deseo de un corazón que se humilla ante Dios es que el Señor opere nuestro corazón y nuestra boca. La operación que necesitamos es del corazón cambiando los pensamientos, y el resultado será tu boca va a cambiar. Porque usted lo sabe, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hemos visto el poder de la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea quién es la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos 1, versículo 1. Cristo es la palabra de Dios. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Aleluya. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Te diste cuenta? Ahora ya tenemos una luz más que nos aclara el panorama. Dios creó las cosas por su palabra. En su palabra hay poder, en su palabra hay vida, en su palabra hay pureza. Cuando Dios habla, Dios crea. Pero ¿sabes quién es la palabra? La palabra es Cristo. Porque mira lo que dice, por medio de Él hizo el universo. Cuando el Padre hablaba, estaba hablando ¿qué? Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. Esa palabra de vida es Cristo. Él es la palabra de Dios. Y continúa diciendo el verso 3, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Tú sabes por qué todas las cosas son sostenidas? Por la palabra que es Cristo. ¿Quién sostiene las cosas? Cristo por medio de su palabra. Él sostiene todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por medio de Cristo, la palabra de Dios. Es decir, la palabra es Dios mismo. Cuando Dios habla Cristo. Cristo es Dios. Dios es la palabra. Para que te des cuenta qué es la palabra, porque para ti y para mí las palabras las usamos todos los días y las palabras las usamos como queremos y hablamos tantas cosas y barbaridades. Pero mira para Dios qué peso tienen las palabras de Dios. La palabra para Dios
Es Cristo. La palabra es su mismo Hijo. Y cuando Dios habla, Dios te está dando a Cristo. Cuando Dios pronuncia, está pronunciando a Cristo como la palabra. Cristo es la palabra. Yo quiero que te des cuenta que cada palabra de Dios contiene a Dios mismo. Muéstrame una palabra de esta escritura. Esa palabra contiene a Dios. Dime una promesa del Señor. Una promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa palabra contiene a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, y ya soy un viejo, dice la palabra. Y no he visto nunca un justo desamparado. Esa palabra tiene a Dios. Y esa palabra es más grande que cualquier necesidad, que cualquier crisis, que cualquier situación natural. Porque esa palabra la dijo Dios. Esa palabra es Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Dios, es un hecho. Es cierto, sí Señor, vivo de tus palabras y no solo de pan. Dios lo dijo, es una realidad. Ahora tú decides creerlo y recibir entonces la promesa. Porque Cristo es la palabra de Dios. Dios se acercó a nosotros y esto es lo maravilloso. El evangelio, ¿qué es evangelio? Evangelio es la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios. No es cualquier cosa. El evangelio es esto, que Cristo murió y que Cristo fue sepultado y que Cristo... No. A ver, no lo tomes liviano, porque el evangelio es la buena nueva, es la buena noticia. Y tú tienes que entenderlo. Ese evangelio, esa buena noticia, tiene a Dios. Y es bueno porque tiene a Dios. Y es noticia para mí porque tiene a Dios. Y esa noticia buena, esa nueva buena, tiene el poder de cambiar mi vida. Tiene el poder de revolucionarlo todo en mí. No es cualquier mensajito el evangelio, es la revelación de Cristo. No es cualquier mensaje, el evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. El evangelio es Dios. Dios es el evangelio. Dios es la buena noticia. Evangelio, para los que quizás más nuevos, evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Evangelión en griego es un término para decir en español buena noticia, buena nueva. Pero escúchame, es el evangelio de Dios. Por lo tanto, contiene a Dios mismo. Contiene la vida de Dios. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo por el evangelio, cuando nacimos de nuevo por creer al mensaje del evangelio, ese evangelio te dio algo. Te dio a Cristo dentro de ti. El evangelio nos dio a Cristo mismo. Por lo tanto, yo quiero animarte hoy en amor a creer que el mensaje de Dios con nosotros, el mensaje de Jesucristo, ahora está en nosotros. Es decir, el evangelio está dentro de ti. El mensaje, la palabra, Cristo, la palabra de buena nueva está dentro de ti. Ese es el evangelio. Esa es la verdad que hoy habita en nosotros. Ahora entonces, Dios se acercó a nosotros. Él mismo habita en nuestros corazones porque nos dio a Cristo. Entonces, si yo hablo conforme la palabra de Dios, Cristo que está en mí, yo debo hablar en confianza. La confianza de que Dios habita en mí, de que Dios habita en ti. Esa debe ser nuestra confianza. ¿Qué es lo que dice la persona que está consciente de la palabra de Cristo en nosotros? Dios habita en mí. ¿Puedes decir tú con confianza? Dios está conmigo. Dios está en mí. ¿Por qué? Porque el evangelio te dio la palabra dentro tuyo. La palabra, Dios mismo está dentro tuyo. Cristo mismo está dentro tuyo. Y si hoy tú le dices, Señor, significa que yo tengo la palabra dentro. Yo quiero conocer esa palabra. Revélame. Hazme entender ese tesoro que llevo dentro. La palabra misma, Cristo está en nosotros. El culpable que había en ti fue crucificado en Cristo. El evangelio te dice,
El culpable que eras tú fue ya crucificado en Cristo y la nueva creación que ahora habita en ti fue resucitada en Cristo. Oh Padre, entonces yo no vivo ya por mí, ahora vivo por Cristo, la palabra dentro mío. Es decir, mi vida va a ser una vida que se conforma a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor Dios, porque cada día fui llamado a vivir en esa plenitud. Esa es la dicha que tenemos los salvos. Pero a mí me preocupa cuando yo me encuentro con personas salvas que todavía ven a Dios lejos. Cristianos que aman a Dios, cristianos que de alguna manera se están rindiendo a Dios, pero todavía lo ven a Dios distante, lo ven a Dios lejano. Y Dios, yo quiero decirte hoy, Dios no está lejos de ti. Dios está muy cerca y más cerca de lo que te imaginas. Mira lo que dice Romanos 10:6. La justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo. Mucha gente está diciendo: ay, cómo quisiera que Dios esté conmigo como está con el hermano. No. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo. Porque en los salvos Cristo no está distante de nosotros. Continúa diciendo: ¿o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Ah, Cristo está muy abajo de mí, o Cristo está muy encima de mí. Versículo 8 dice: pero ¿qué es lo que dice la justicia que es de la fe? Esto es lo que dice: cerca de ti está la palabra. Está cerca tuyo la palabra. Está cerca mía la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. La palabra vino a habitar con nosotros. La palabra vino a quedarse con nosotros para siempre. Las palabras puras, la palabra poderosa, la palabra creativa, la tenemos dentro nuestro. Su realidad, su palabra está con nosotros hoy. ¿Te habías dado cuenta de ese tesoro? De esa maravilla. Dios mismo está con nosotros. La palabra habita en nosotros. Es un regalo de Dios. Cerca de ti está la palabra. No digas Dios está lejos. Es que Dios no me escucha. O es que Dios no atiende a mis oraciones. Dios no escucha lo que yo le digo. No. La justicia que es de la fe dice: la palabra está en mí. La palabra habita en mí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, mira, hablas. ¿Qué hablas? Jesús como Señor. ¿Qué significa hablar a Jesús como Señor? Que cuando tú hablas, la gente te escucha hablar. La gente dice: oye, tu lengua no te pertenece a ti. Tu lengua le pertenece a otro. Cristo es el Señor de tu vida. Hay mucha gente que todavía no nos cuesta. Escúchame. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón, tu lengua empieza a ser un testigo de que Cristo es el Señor de tu lengua. Hay muchos que hablan tantas cosas, como decíamos al inicio, y estamos hablando muerte muchas veces. Pero la palabra de aquel que tiene a Cristo morando dentro suyo es una palabra que evidencia: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de mi vida. Dice: y crees en tu corazón, verso 9 estamos, que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Amén. Cuando tú crees en tu corazón, cuando tus pensamientos se alinean a la realidad de la vida resucitada, entonces tu estilo de vida es un estilo de vida de pensamientos alineados, pensamientos gratos y palabras gratas. Primera de Pedro 1:22, quiero que te des cuenta otro nombre que se le da a la palabra. Maravilloso nombre. Primera de Pedro 1:22, la palabra que es Cristo que habita en ti tiene este nombre. Dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados sus almas para un amor sincero, no hipócrita. Mira,
Hemos sido purificados de esa hipocresía del corazón. Ámense unos a otros entrañablemente. ¿Cómo debe ser el amor nuestro? Porque tú tienes palabras y pensamientos gratos, los pensamientos de Dios, las palabras de Dios. Nuestro amor es entrañable. Tenemos que activarnos, iglesia, en el amor. Mucha gente dice, no, el amoroso debe ser el pastor. No, 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 no. Amoroso debe ser todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que amarnos entrañablemente. Ayer un hermano me decía, estoy un poco triste porque le pedí una ayuda a un hermano, no una ayuda económica por si acaso, ¿no? Una ayuda de tiempo, y me la negó, dice. Y bueno, yo le dije a este hermano, él estaba como frustrado. Yo le dije, mira, hermano, Dios permite esa situación, no pongas queja en tu corazón, siempre hay de todo. Hay muchos que tienen a Cristo, pero aún no activan el amor que llevan dentro. Y no te desanimes. Yo oro y mi oración es que podamos activar al pueblo de Dios, amar entrañablemente como Dios ama. Amamos a las personas que nos hacen bien, pero es difícil amar a alguien que quizás no ha hecho nada por nosotros o entregarnos en sacrificio. Dice Romanos 5, con las justas alguien moriría por su amigo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, siendo lo peor, lo vil, Él murió, Él nos amó, Él se entregó. Amor cristiano no es hacerle bien a tus amigos, amor cristiano es hacerle bien al que no se lo merece. Y el Señor quiere activarnos en ese amor. Por ese amor entrañable, de corazón puro. ¿Por qué? Porque dice, porque ustedes han nacido de nuevo. Tú no eres común. Dice, ustedes han nacido de nuevo. Pero mira lo que dice, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. De una simiente, ¿qué es simiente? Una semilla que no se corrompe, una semilla que es divina. Oye, eso es especial. Es decir, gracias a Dios porque lo aclara, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Tú y yo nacimos de nuevo por causa de la palabra, la semilla. Y esa palabra se llama la simiente incorruptible. La palabra de Dios es la simiente incorruptible. ¿Qué tal si hoy tú te rindes al Señor y le dices, Señor, yo me rindo a esa simiente incorruptible que llevo dentro? La semilla de tu palabra, la simiente de tu palabra. Y entonces tú vivirás y permanecerás. El mundo pasa y sus deseos, pero aquel que vive consciente de esta verdad, dice, permanece para siempre. Ahí está, 24. ¿Por qué razón? Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Hoy tú la ves, mañana no está. La hierba hoy está bonita, la flor está bonita, mañana anda a verla y está seca. Sécase la hierba, cese la flor, pero la palabra, la simiente incorruptible del Señor permanece para siempre. En medio de un mundo cambiante, ¿quiénes son los que van a permanecer? Aquellos que tienen conciencia de la simiente incorruptible dentro. Aquellos que tienen conciencia de la palabra que nos habita. Cristo Jesús es la palabra. Y ese es nuestro poder, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, ese es el poder que nos habita. Y nosotros somos poderosos por causa de esa palabra que nos habita. Por eso cada vez que usted me escucha, usted ve, nosotros no estamos amedrentados, es por nada. Y eso viene de Dios solamente. Porque no estamos escuchando al sistema, sobre estas voces del sistema que rebrote y que tanta mentira. Sobre todo eso está la voz de nuestro Dios. Su palabra, que es creativa, es poderosa, es pura. Y a Él tenemos que exaltar, levantar. Y voy a ser honesto, yo me molesto cuando escucho a la gente hablar del virus, sobre todo en los púlpitos y en las iglesias. Cuando todo gira en torno a ese discurso de miedo y todo el asunto. Oye, estamos dándole más gloria a un virus derrotado y vencido que a nuestro Señor, Rey de Reyes. Y cuando alguien viene y me dice, o alguien se alarma, oye, dice que está con COVID. Oye, ¿pero qué es el COVID? Para que le demos tanta importancia. ¿Por qué le hemos dado tanta importancia a un derrotado y vencido?
Cristo es digno de nuestra gloria. Cristo es digno de nuestra alabanza. Cristo es digno de cada uno de mis pensamientos. Yo no voy a pasar el tiempo. Si alguien viene y te dice, oye, le detectaron, salió positivo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es para nuestro Dios? Aprendamos a dar las perspectivas correctas. Porque mucha gente anda alarmada. No te alarmes. ¿Qué es eso? Nada. Dale preeminencia a Cristo en tu corazón. Dale honra a Cristo en tu corazón. Por favor, nosotros somos los que vamos a influenciar en estos tiempos. Escúchame, aprópiate de la palabra que está en ti y vas a ver, tú permaneces para siempre. La palabra de Dios es nuestra entrada al reposo de Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Qué es el reposo de Dios? Es disfrutar hoy. Hoy disfrutar su paz, su gozo, su amor, su libertad. Hoy. Hebreos 4, versículo 7, el escritor de los Hebreos dice: hey, amados de Dios, Dios ha fijado un día para disfrutar el reposo. Y ese día no es mañana, no es un día cuando venga Cristo revelado. Él viene, ciertamente, Él viene. Pero déjame decirte, la vida feliz, la vida abundante es hoy. Y no me creas a mí. Hebreos 4:7 dice: Dios otra vez fija un día, hoy. Dios otra vez fija un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, esto es lo que Dios dice: si oyes hoy su voz. ¿Cuándo es el día? Hoy. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón. Y no está hablando del reposo de entrar a la tierra prometida. No está hablando del reposo de ir al cielo. Gloria a Dios por esas verdades. Gloria a Dios porque un día vamos a estar con Cristo, con cuerpos transformados, cuerpos de gloria. Pero escúchame algo: el reposo, el descanso, la felicidad y la paz es hoy. No te endurezcas con otra creencia. No te endurezcas creyendo otra cosa. Hoy es el día de tu paz. Hoy es el día de tu gozo. Hoy es el día de tu felicidad. No esperes a mañana, hoy. No esperes a que las cosas se arreglen, a que toda la situación termine. No, hoy es el día de disfrutar. Hoy es el día de gozar su paz, su presencia en nosotros, su sanidad. No se trata del reposo de Josué. Versículo 9 dice: queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El reposo es hoy para el pueblo de Dios. Que ese reposo sagrado, especial, su amor, su paz, su seguridad, su vida en nosotros es hoy. Porque el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Cuál es el esfuerzo? Este es el esfuerzo que tienes que hacer. No que te lo tienes que ganar. Ya Cristo lo pagó. Cristo pagó tu gozo, Cristo pagó tu salvación. Pero el esfuerzo es en creer y no endurecerte. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer, pastor? En creer lo que Él ha dicho, en meditar lo que Él ha dicho, en ir después y volver a escuchar lo que Él está diciendo. Cuando yo te envío un mensaje, un audio, escúchalo, toma el tiempo, separa el tiempo. Oye, 4 veces no es suficiente para mí escucharlo. Y sigo allí, porque cada vez que permito creer a la palabra de Dios, esa palabra permanece para siempre. Esa palabra da vida, esa palabra da poder. Un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo es hoy. Mira, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Dios le había dado ya el reposo a Israel y ellos seguían en la amargura. ¿Por qué sigues en la amargura? ¿Por qué sigues en la tristeza? Si Cristo nos ha dado un reposo que es glorioso y es eterno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál fue la palabra? Hoy es el reposo. A esa palabra se está refiriendo. La palabra ¿cuál? Hoy es tu reposo. Hoy es tu descanso. Hoy tú ya tienes el Espíritu de Dios dentro tuyo. Si has creído en Cristo Jesús, hoy tú tienes a Dios dentro. Por lo tanto, su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
Es decir, es mejor que hasta el bisturí más desarrollado de la ciencia médica, porque penetra hasta la división del alma y el espíritu. Hay quienes dicen que no, que solamente tenemos alma y cuerpo. Ahí está. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Es decir, ese bisturí que es la palabra de Dios hace un corte preciso, perfecto, alma y espíritu. Continúa diciendo: de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esa palabra hace la obra en nosotros. Esa palabra. Por lo tanto, vamos con confianza. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra vida, nuestra libertad, y Cristo ya está en nosotros. Jeremías 15:16. Mira lo que declara Jeremías. Las palabras que eran para Jeremías, las palabras de Dios. Jeremías 15:16 dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Las palabras de Dios para Jeremías eran como una comida. Más dulce que la miel, amén. Iglesia del Señor, ¿estás viendo lo que el profeta Jeremías está viendo? Padre, cuando yo veía tus palabras, yo me las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, porque soy tuyo. En otras palabras, tus palabras son para mí un deleite. Entonces, iglesia del Señor, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Es un mensaje demasiado profundo y verdades muy importantes. Dios quiere que alineemos nuestras palabras al tesoro que tenemos dentro. Ya. El tesoro, la palabra, Cristo nos habita. Tus palabras, ¿cómo tienen que ser? Conforme la palabra que está dentro de ti. No las palabras del sistema. No las palabras de un sistema caído, de un sistema roto, en miedo. No. Tus palabras son diferentes. Si Cristo, la palabra misma, la simiente incorruptible, habita en ti, tus palabras son conforme a la riqueza que llevas dentro. Rechaza de ti un vocabulario de mentira, rechaza la queja, rechaza el vocabulario de engaño, rechaza el vocabulario de amargura y habla las palabras del cielo. Por eso el título de este mensaje es: habla como el cielo habla. El llamado eterno de Dios a su pueblo es a no conformarse a hablar como el sistema habla. Cuando tú hables, lo que tiene que escucharse es a Cristo en ti. Amén. Así es. Proverbios 18:20 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. ¿Sabías que tus palabras son un fruto? Cuando tú vayas al libro de Proverbios vas a darte cuenta muchísimo, y te doy esta clave para que entiendas el libro de Proverbios. Cuando habla del fruto, habla de las palabras. Las palabras son un fruto. Dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. ¿Sabes? Tú disfrutas o no disfrutas según tus palabras, porque ese es el fruto que tú comes. Las palabras son un fruto para ti que producirá deleite o amargura. Escúchame lo que estoy hablando. El Señor, mejor dicho, está hablando. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. ¿Sabías que tus palabras dan vida o tus palabras pueden dar muerte? Y tú te sacias del fruto de esas palabras. Tus palabras son un fruto. Tú y la gente que está alrededor tuyo participa de esos frutos. ¿Tú sabes por qué tu esposa está amargada y siempre la ves amargada? Muchas veces es por causa de los frutos que salen de tus labios. Frutos amargos. Tus palabras son un fruto. Y hoy tienes que arrepentirte y decirle: Señor, perdóname por sacar ese tipo de frutos de mis labios. Tenemos el tesoro. Nosotros hablamos tesoro. Hablamos vida. Por eso es que tus hijos van a disfrutar. Su vida será feliz o triste en función de las palabras que tú hablas. ¿Qué palabras estás hablando?
cómo hablas en tu corazón, cómo meditas, cómo piensas. Mateo 12:33 lo dijo Jesús. Haced bueno el árbol y será bueno su fruto. Hagan malo el árbol y será malo el fruto. Es inevitable, lo uno es resultado de lo primero. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Y mira lo que dice a continuación, hablando los fariseos: camada de víboras. Jesús hablándole a ellos que tienen un corazón de pensamientos ajenos a la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes pueden hablar cosas buenas siendo malos? Es decir, las palabras no concordaban con lo que había en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo quiero que notes algo, de la abundancia. No solamente lo que hay en tu corazón, de lo que hay abundantemente en tu corazón, de eso hablas. Si tú estás en amargura, vas a hablar queja. Si tú has permitido el pecado de la amargura, vas a hablar queja, frustración. Pero si tu corazón lo pones en la paz de Dios, tú vas a hablar frutos deleitosos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de su corazón, de su buen tesoro. El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Date cuenta el contexto en el que Cristo está hablando, de las palabras. Una persona que habla queja, lamento, tristeza, amargura es porque está luchando con la condenación. Y yo quiero decirte, Cristo vino a hacerte salvo de toda condenación. Tú no tienes que hablar amargura, queja, frustración. No significa que todo aquel que repite la palabra escrita y se la sepa es porque ya está hablando conforme a Dios. Los fariseos se sabían la palabra de memoria, pero eso no significa que ellos hablaban conforme a Dios. El primer efecto que lleva a cabo la palabra en nosotros, escúchame, hay mucha gente que se sabe la palabra y la repite. Satanás se la sabe y la repetía también. El punto no es saberse la palabra, el punto es permitir que la palabra ordene. Ponle atención y anota esto: ordene mis pensamientos. El primer efecto, resultado que produce la palabra en nuestros corazones es que la palabra ordena nuestros pensamientos. Dice Santiago: si alguno se cree religioso, uno que se sabe y se repite la palabra, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, se engaña pensando que está bien, la religión del tal es vana. ¿Cómo conoces a una persona? Por sus palabras, por cómo habla, cómo se expresa. Santiago mismo, más adelante, este pasaje tremendo, en Santiago 1, Santiago, creo que estoy mal aquí, la cita, Santiago 3:2, dice Santiago: todos tropezamos de muchas maneras, todos ofendemos de muchas maneras. El que no tropieza en lo que dice, en lo que habla, es un hombre perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque la persona que somete a Dios su boca como instrumento de Dios es una persona madura. ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano que sabe dominar su boca. Un cristiano maduro es un cristiano que ha hecho de su boca un siervo, no un amo. Hay muchos que la boca, la lengua les domina. Ese todavía tiene que crecer. Pero aquel que ha hecho a la lengua un siervo del Espíritu, ese es un cristiano maduro. Eso es lo que dice la palabra. Ese es perfecto, es un hombre perfecto, maduro. Porque miren, le ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Con un freno dirigimos al caballo, un animal grande, ¿verdad? Y dirigimos todo su cuerpo. Las naves, las embarcaciones son grandes e impulsadas por fuertes vientos, pero son dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. ¿Cómo empiezan los incendios forestales? Un fuego pequeño. Y la lengua, este órgano, pero que es también un espíritu, siendo tan pequeño, puede causar un incendio, la lengua. Mira qué gran bosque se incendia con un fuego tan pequeño. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? La lengua que no es siervo de la palabra provoca grandes incendios, destruye vidas.
¿Cómo es la lengua no sometida a Dios? Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua que domina es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno. Una lengua no sierva, una lengua no sometida a los pensamientos de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sabes qué es esa lengua? Es inflamada por el infierno. El infierno inflama esa lengua. Es decir, hablas infierno. Eso está fuerte. Hablamos infierno muchas veces. Wow. E inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Quiero decirte con esto, tú no puedes dominar la lengua. La lengua, solamente Cristo en ti puede dominarla. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Alabado Jesús. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Tú no tienes derecho a insultar a nadie. Tú no puedes insultar a nadie, porque esa persona fue hecha a imagen de Dios. Con esa boca no puedes alabar y no puedes insultar al que fue hecho a la imagen de Dios. No podemos bendecir y maldecir. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso la fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Alguien vio eso alguna vez? ¿Una fuente que eche por la abertura agua dulce y amarga? ¿Puede el árbol, la higuera puede producir aceitunas? ¿La vid que se supone que debe producir uvas podrá producir higos? No. Tenemos que hacer la lengua un siervo de Dios. Hay mucha gente que no se fija en el daño que causan sus palabras. Incluso, escúcheme, las bromas no dejan de ser palabras. Pero es una broma. ¿Deja de ser palabras? Las dijiste, las pronunciaste. ¿Enviaste vida o enviaste muerte? Las bromas. Ten cuidado que bromas. Bromea, pero no dañes, no destruyas. Ten cuidado, las bromas, no toda broma es aceptable. Y nosotros tenemos que saber qué hablamos. Los labios del justo dan a conocer lo agradable. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias, dice Proverbios 10. Quiero terminar con este pasaje. Efesios 4:29 dice: no salga de su boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Efesios 4:29. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Tus palabras pueden entristecer al Espíritu Santo de Dios. Este mensaje es el preámbulo, junto con otros mensajes más, de algo que queremos ir hablando en lo posterior, que es el don profético, el don de profecía. Tú no podrás fluir en el don de profecía, que es un regalo de Dios, si tú no has hecho la lengua un siervo de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Hay muchos más pasajes, muchas más notas. Yo oro que usted sea diligente en estudiar y repasar. Y vamos a decirle: Señor, la palabra está en mí y tus palabras son puras y tienen el poder de crear y dar vida. Padre celestial, nos rendimos y nos humillamos delante de ti. Hoy, Señor, en un día, Padre celestial, como país se está eligiendo una nueva dignidad, autoridad. Señor, nosotros cambiamos las cosas por nuestra palabra. Y Señor Jesucristo, tu palabra está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y queremos hoy en esta hora decirte, por la palabra que habita en nosotros, Espíritu de Dios, queremos ser canales de edificación, consolación, exhortación, canales de las palabras del cielo.
En el nombre de Cristo Jesús, ¿te rindes hoy? ¿Quieres rendir tu lengua como un siervo para Dios? Que tu lengua hable vida, que tu lengua hable edificación, que tu lengua, tus palabras construyan, que tus palabras generen vida, que puedas dar vida a tu esposa, puedas dar vida a tu esposo, puedas dar vida a las personas que están junto a ti. Hoy dile al Señor: Señor, aquí estoy. Reconozco que tú eres mi Dios, que tú me salvaste y que tú eres mi Señor. Y ahora, Padre, en el nombre de Cristo, yo sé, cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Y esta es la palabra que yo pronuncio, esta es la palabra que yo proclamo: que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de mis palabras, Cristo es el Señor de mis conversaciones, Cristo es el Señor aún de mis momentos de disfrutar, aún de mis momentos de esparcir, de bromas. Señor Dios, tú eres Dios de mi vida, tú eres Dios de mi palabra, de mis palabras. Tú eres el Dios que ha puesto su palabra, Cristo, en mí, para hablar palabras de vida, palabras de edificación, palabras de exhortación. Padre, necesitamos profetizar. Dijo Moisés: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Señor, porque profeta es aquel que habla las palabras del cielo. Por eso hoy te decimos: Señor, somos el pueblo que habla lo que el cielo habla. Somos el pueblo que habla lo que Dios habla. No vamos a hablar conforme el mundo, no vamos a hablar conforme el sistema. Ríndete al Señor, rinde tu orgullo y al Señor, y dile: Señor, hoy me rindo para que tú hables las palabras de vida en mí. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Basta ya de comer ese fruto amargo. Basta ya de comer ese fruto que me ha traído tristeza, que me ha metido en un sinnúmero de problemas. Basta ya, Señor. Hoy tomo la gracia, hoy tomo el poder. Dile al Señor: hoy tomo tu gracia, tomo tu poder, para que mi lengua sea un siervo del Espíritu Santo que me habita. No, Espíritu, no voy a entristecerte por tu poder en mí. No queremos entristecerte, Señor, no. Espíritu de Dios, habla vida, habla favor, habla gracia, habla edificación, habla restauración. Que las personas que vienen alrededor mío sean impactadas por mis palabras, sean impactadas por lo que yo digo, sean impactadas por mi testimonio. Padre, que mi vida sea una evidencia. Cristo es la palabra que habita en mí. Gracias, Señor. Rindo hoy mi lengua, rindo hoy todo lo que soy, para que tú seas visto. No voy a hablar más. Tu espíritu refrena mi lengua. Tu espíritu refrena palabras que producen incendios. En el nombre de Cristo Jesús, solo hablamos vida. Apropiate. El orden alrededor tuyo está a un solo paso de rendición. Dios, por su palabra, ordenó el caos alrededor. Ecuador, hoy te hablamos. Ecuador, hoy te hablamos. Eres una nación que cobija a los justos del Señor. Por lo tanto, alíñate al escrito está, Ecuador. Alíñate a la palabra de Dios, nación Ecuador. Te bendecimos, Ecuador. Te bendecimos. Este lugar que es nuestra patria, este lugar que es nuestra nación, te bendecimos, Ecuador. Te bendecimos, nación del Señor. Declaramos que tus mejores días están por delante, nación. Te amamos, Ecuador, te bendecimos y oramos la bendición de Dios sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Cristo se revela a tu corazón, Ecuador. Gracias, Jesús. Gracias, Dios eterno.